siguiente es un programa de producción nacional, apto para todo público. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Contacto Universitario. En esta oportunidad hemos preparado un programa por demás interesante y es que vamos a estar conversando un poco con respecto a la situación que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel internacional con la conocida influenza H1N1, mal llamada en un principio gripe porcina y que hoy en día ya se ha registrado bajo este nombre y es con el cual la Organización Mundial de la Salud y las diversas entes de salud la reconocen. Vamos a estar conversando con el bachiller Cristian Gil, que es el coordinador de salud de la FCU de la Universidad de Carabobo, y en la segunda parte del programa vamos a estar conversando con el doctor Germán González, que específicamente nos va a estar dando datos de lo que tiene que ver con este virus y cómo se detecta y qué características tiene. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos y además queríamos aprovechar la presencia de Cristian Gil, que además es parte de nuestra FCU, para ponernos primero que nada al día qué se está haciendo con respecto a esta pandemia que se ha conocido a nivel mundial ya y qué características ha tomado en estos últimos momentos. Hubo, Cristian, como un momento boom cuando se detectó la enfermedad en el pasado, tengo por aquí la fecha 18 de marzo de 2009, tengo entendido, ¿correcto? Es correcto. En la Ciudad de México, y desde ese momento hasta ahora ya han pasado una cantidad de meses y ha ido ocurriendo una serie de momentos importantes con esto. De hecho, decíamos al principio, se conoció con un nombre inicialmente y ahora se ha determinado que es la H1N1. Coméntanos un poco cuáles son las características que tiene este tipo de influenza y cómo llega a nuestro país. Bueno, la gripe H1N1, el boom que tuvo, como usted muy bien explicó, en el mes de marzo, para los mexicanos, es el actual boom que está teniendo en este momento para los venezolanos, claro, y para para el resto de Latinoamérica, ya que la epidemiología y la morbilidad de esta patología ha aumentado y ha frecuentado todas las emergencias de todos nuestros hospitales a nivel nacional. Quizás es una forma de que nosotros no tomamos las medidas preventivas de que desde un momento claro, se llamó. Sin embargo, no ha mermado en nuestra población o el control sanitario que hemos tenido, tanto las autoridades de la región como la personal universitario, como todo el personal de salud del país, que hemos logrado mantener, por decirlo de alguna forma, las cifras de esta gripe H1N1. ¿Cómo nos llega a nosotros? Principalmente Venezuela es la puerta de Sudamérica. Muchas personas viajan a través de los distintos aeropuertos. Se viaja a México, se viaja a Estados Unidos, se viaja a Europa, se viaja a países con casos confirmados, se viaja a Panamá. Luego todas esas personas cuando regresan llegan con sintomatología. Cuando llegan al aeropuerto, en el aeropuerto, si estaba en la parte con síntomas, es vigilado y inmediatamente se toma la muestra. Hay una red actual en nuestros puertos y aeropuertos que están ocupándose a nivel nacional, de ese registro. A nivel ¿cierto? nacional. Inclusive los viajeros llenan un formulario y se revisan si tienen sintomatología o no. Sin embargo, son tantas personas, claro, que puede pasar o puede llegar en ese momento sin síntomas, puede entrar en esa parte de ventana epidemiológica, que es la parte sin síntomas que tiene el paciente, y cuando llega realmente llega ya al país, entonces ya empieza a desarrollar los síntomas. Claro. Síntomas como, hay síntomas que son indispensables para la gripe, como lo es la fiebre superior a 39 grados centígrados. ¿Podría ser uno de los principales síntomas o el que aparece principalmente? Es el síntoma predominante en esta patología. Sin embargo, si nos ponemos a revisar, millones de patologías nos cursan con fiebre entre más de 39. Nuestras propias, como la faringitis,
neumonía, la tuberculosis, que son patologías que tienen alta prevalencia en nuestro país. Y por lo tanto este síntoma como tal no es característico de la gripe porcina. Únicamente. Únicamente. Exacto. Los otros síntomas, yo creo que todos los venezolanos, todos los valencianos hemos tenido gripe en algún momento. Y la gripe porcina cursa como cualquier tipo de influenza porque es una derivación de la gripe como tal. ¿Ok? Cuando la gripe porcina se simula con todos los otros síntomas, es donde nos hace pensar a nosotros en las distintas redes de emergencia de los hospitales y las redes ambulatorias del país, cómo llegamos al diagnóstico de gripe porcina. Epidemiológicamente tenemos en Venezuela hasta el momento detectados 450 casos confirmados por el Instituto Nacional de Higiene, que es el organismo que se encarga de procesar las muestras a través de las distintas, de las distintas formas como ellos lo evalúan. Nos estás diciendo 450 casos confirmados, es decir, que han pasado por un proceso de evaluación y que esos ya están. ¿Existen también algunos casos como en evaluación, en proceso de detección? Bueno, en total han sido más de 4.000 muestras que ha tomado el Instituto Nacional de Higiene para controlar esto. Nuestro estado Carabobo tiene solamente 11 casos confirmados y tenemos 4 casos aún sospechosos, de los cuales se espera ya inmediatamente, que esa era la otra cosa que queremos comentar. Nosotros aquí en Venezuela tenemos el tratamiento indicado para esta patología y nos organizamos a través de todas las redes de salud del país. Empezamos a cumplir con una labor indispensable, coordinados por nuestro ente de salud, que en nuestro caso carabobeño es InSalud, a través de los convenios con el Ministerio de Salud y con la Universidad de Carabobo. Formamos el primer comité, el Comité de Vigilancia Epidemiológica para la Gripe Porcina dentro de nuestra universidad, con la intención de llevar esa información, porque todos nosotros, los muchachos, nos montamos en las iguanas, vamos al comedor, y si yo tengo gripe, por una gripe no sea un reposo. Entonces, si el muchacho tiene evaluación, el muchacho no va a perder su evaluación y luego igualito tendrá que ir. Es correcto. Entonces, hemos tratado de saber llevar un poco. No podemos suspender las clases por una pandemia que es controlable, que en nuestro país, de todos los casos que hay, ya todos los casos están fuera de peligro. Claro, a excepción del caso que hubo recientemente, la muerte de hay dos, Mérida, el estado Miranda, perdón. Hay 2 muertes, entre ellas una niña de 11 meses, que bueno, lamentablemente falleció, su sistema inmunológico no pudo responder. Pero si vemos la prevalencia y la relación entre casos con respecto a Argentina, que tiene 141 muertes confirmadas por gripe H1N1, casos como el mexicano, donde cuando comenzó en marzo originó todo el boom que la patología lleva. Nosotros hemos, entre las cosas, porque igual los venezolanos nos seguimos saludando con besos, la gente en la calle sigue estornudando sin ningún problema. Entonces hemos llevado un poco más ese cerco epidemiológico para eso. Algo que es bien interesante, Cristian, me comentabas antes de comenzar el programa, era que de estos 450 casos se ha comprobado que ha existido un contacto epidemiológico, es decir, han estado en contacto con otras personas que ya han estado en esto. Porque eso tranquiliza un poco a la población también. O sea, no es que si yo hoy me sentí mal, dígame si tengo gripe porcina, no has salido del país, no has estado con nadie que ha salido. O sea, ponemos el caso de señora Juana Díaz, un ejemplo. Cualquiera. La señora Juana trabaja como obrera en una institución, una empresa. La señora Juana trabaja de lunes a viernes, es madre soltera, sábado y domingo vende productos en la calle. La señora Juana trabaja únicamente en Valencia, en el centro de Valencia, y ahí queda su empresa y de ahí no se mueve. Es la que lleva el dinero a la casa, es la señora que se encarga de todo. La señora nunca ha salido de la ciudad, ni siquiera de la ciudad. La señora no ha tenido contacto con una persona así por mucha estancia. La señora presenta una gripe, bueno, nosotros también tenemos nuestras enfermedades, tenemos el dengue, tenemos la mononucleosis. No necesariamente tiene que ser la gripe porcina. Y si la señora Juana no tiene el contacto epidemiológico de haber salido al país, de haber tenido contacto con una persona que tenga gripe H1N1 confirmada,
pues la señora Juana, en este caso hipotético que planteamos, no tiene gripe porcina. Sería lo menos común que sería, o sea... Hasta ahora no hay caso relacionado de que tengo sintomatología, hay gripe porcina. Exacto. No, hasta ahorita todos los casos han tenido casos confirmados. Okay. Por eso cuando hablamos de la sintomatología, hablamos de que hay fiebre, astenia, malestar general, decaimiento y contacto epidemiológico. Es importante. Pues mientras no haya contacto epidemiológico, pues simplemente no... Algo que es bien interesante es que tú hablabas de esta conformación de esta red entre el organismo de salud a nivel nacional, a nivel regional, que es INSALUD, y la Universidad de Carabobo, y además de los hospitales Centinela. ¿Cuáles son esos hospitales Centinela y de qué se encargan? Bueno, los hospitales Centinela son las redes de ambulatorio del país están dispersas por toda la ciudad. ¿Okay? Por todo el estado. Si tienes sintomatología y vives en Huigüe, si tienes sintomatología y vives en el Cambur, pues usted se dirige a su ambulatorio más cercano. El médico encargado en ese momento, al hacerle su evaluación epidemiológica y al ver que sí, usted tiene la posibilidad del contacto epidemiológico y tiene el caso sospechoso, ahí es cuando se comienza a llamar caso sospechoso, es cuando el médico lo refiere al Hospital Centinela. El Hospital Centinela es el encargado de realizar las pruebas para el diagnóstico de la gripe H1N1 y es el responsable de mandar las muestras al Instituto Nacional de Higiene en Caracas. Okay. Nosotros, aquí en el Estado Carabobo, nuestro Hospital Centinela es el Hospital Central de Valencia. Por lo tanto, toda persona con sintomatología se dirige primero a su ambulatorio. Okay. Si el médico en el ambulatorio considera que es un caso sospechoso, tomando en cuenta la sintomatología y el contacto epidemiológico, ahí es cuando él lo refiere al Hospital Centinela. En el estado de Aragua es el Hospital Central de Maracay, en nuestro estado es el Hospital Central de Valencia, y ahí en la parte del servicio de medicina interna de la emergencia cuando nosotros tomamos en cuenta todo eso. Tenemos un minutico final para esta primera parte del programa y no quería despedirte sin que nos dieras esos tips con los cuales ustedes están trabajando tanto con el público universitario, que es tu entorno natural, que nos sirven también para todo el público regional de prevención en este minutico final. Bueno, nosotros tenemos, y el llamado que se le hace a toda la población es el siguiente: no nada más preocupémonos por la gripe porcina, preocupémonos por todas las enfermedades que pueden afectar nuestro tracto respiratorio, que es el que está en contacto directo permanente con el ambiente. Si yo voy a estornudar, nada me cuesta o estornudar hacia dentro de la ropa o estornudar hacia esta manga si no me da chance de sacar el pañuelo. Lo normal es que usted tenga un pañuelo, una toallita desechable, usted la agarra, luego la dobla y enseguida se dirige y la bota. Lavarse las manos, algo tan indispensable como voy a cocinar, tengo mi bebé de 2 meses, de 2 años, yo me lavo las manos, no para prevenirlo de solamente la gripe porcina, sino de cualquier patología. Voy a cocinar, bueno, me lavo las manos. Si me dirijo a un sitio donde voy a frecuentar con muchas personas, trato de no saludarles con besos. Cada vez que nosotros nos saludamos con besos, tenemos contacto con secreciones de la otra persona, de su saliva. Por lo tanto, se recomienda algo que hemos instaurado nosotros los estudiantes: usemos el saludo chino, nada nos cuesta hacer la reverencia y no pasamos por maleducados para eso. Qué bien. Muchísimas gracias a Cristian Gil, él es el coordinador de salud de la FCU y nos estuvo comentando un poco qué se está haciendo y cuál es la situación tanto a nivel nacional como a nivel regional. En la próxima parte vamos a estar conversando con el doctor Germán González, que nos va a hablar un poco más de cómo es esta cepa, qué características tiene, cómo ha mutado, y recalcaremos además otros mecanismos de prevención ante esta influenza H1N1. Enseguida estamos nuevamente con ustedes. Continuamos en Contacto Universitario esta noche conversando sobre la influenza H1N1, que ha sido pues esta enfermedad que ha ocasionado esta pandemia a nivel mundial y que específicamente en Venezuela hoy por hoy estamos intentando entender que es importante seguir medidas preventivas que pues mermen en la cantidad de casos que puedan seguir apareciendo. Hace un momento conversábamos con el bachiller Cristian Gil de la FCU de la Universidad de Carabobo y nos hablaba de unos 450 casos
confirmados en nuestro país de esta enfermedad. Si bien es una cifra importante, sigue siendo bastante controlable, a diferencia de otros países que las cifras han sido muchísimas más altas. En esta parte del programa nos va a acompañar el doctor en microbiología Germán González, también trabaja específicamente en el área de virología y también es miembro activo de nuestra Universidad de Carabobo. Yo quisiera que nos centrara con sus conocimientos específicos sobre estas características que tiene la influenza, que es la madre de estos virus, ¿correcto? Y específicamente este subtipo, como se podría llamar, esta H1N1. Bienvenido. Okay. Gracias, muy buenas noches. Sí, bueno, para comenzar, te pudiera decir que el influenza, esta pandemia es llamada influenza tipo A, H1N1. Tipo A, porque hay que diferenciarlo, existen tres tipos de virus: influenza A, influenza B e influenza tipo C. La influenza A es la única que es capaz de originar pandemias como las que estamos observando en estos momentos, ¿no? Se trata de un virus de ARN que tiene 8 segmentos en su ácido nucleico, en su genoma. Y esto es importante porque estos segmentos tienen la particularidad de recombinarse, lo que se llama en genética rearreglo, o sea, realiza un rearreglo genético, y estos cambios, o bien podemos hablar de estas mutaciones, es lo que va a permitirle al virus generar pues una pandemia. Entonces, por eso es que se llama influenza tipo A, porque este es, repito, el virus capaz de rearreglarse, ¿no? ¿Qué características tiene, doctor, esa influenza en general? Que si bien podríamos, de hecho uno conoce aquí en el país la influenza como una gripe, y de hecho los niños también se vacunan contra la influenza entre el conjunto de vacunas que se les coloca. Y las características generales de, por ejemplo, este subtipo, ¿es similar a las de la influenza en general o qué la diferencia unas de otras? Hay ciertas diferencias, ¿no? Podemos hablar de la influenza estacional, que es la que comúnmente conocemos todos. Cada año pues, circula una nueva cepa viral y que ocasiona pues, los cuadros típicos de gripe, de influenza. Sin embargo, cuando este virus cambia o muta, este virus tiene unas proteínas en la superficie que se denominan hemaglutinina y neuraminidasa. De allí las siglas H por hemaglutinina y N por neuraminidasa. Perfecto. Entonces, hay distintas cepas. Este virus puede tener hasta 144 combinaciones. Sí, puede mutar de todas estas formas, porque se han descrito hasta los momentos 16 tipos de hemaglutinina y 9 tipos de neuraminidasas, de manera que estamos hablando de que este virus se puede combinar en 144 posibilidades. Eso es lo que dificulta además el controlarlo, ¿no? Porque a lo mejor para uno funciona un tipo de medicamento o un tipo de trato a ese paciente y que tiene que ser diverso a los otros. Correcto, sí. Esta capacidad de mutar, entonces lo hace distinto a lo que te comentaba de la influenza estacional, a la influenza que comúnmente conocemos como gripe. Conocemos como gripe año a año, que se repite. Entonces, esta capacidad, esta variación del virus hace pues mucho más difícil o exige que anualmente se realicen nuevas vacunas, de manera que una vacuna que se utilizó en años anteriores no sirve para la cepa que está circulando en este momento. ¿Y qué ocurrió con esta pandemia? Que la cepa H1N1 que está circulando en este momento no se había observado con estas características, ya que esta cepa tiene segmentos de genoma de aves, de cerdos, de cochinos y de humanos. Claro. Entonces, de los 8 segmentos que te hablé anteriormente del virus, entonces comparte segmentos con estas 3 especies. Y esto lo hace, digamos, un virus nuevo, totalmente nuevo, con la capacidad
de pues ejercer y de ocasionar la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Y cuando hablamos, doctor, de estos virus nuevos es porque ha existido en el mundo momentos históricos donde se han dado el caso de pandemias. Usted me comentaba en el intermedio, por ejemplo, la llamada gripe española, lo que fue la gripe aviar. ¿Qué nos comenta un poco de cómo han sido esos momentos importantes en la historia, cómo se han tratado y qué diferencias tienen con lo actual? Correcto. Sí, ha existido durante, digamos, el siglo XX 3 pandemias importantes, ¿no? La primera, como tú bien mencionaste, la llamada gripe española o peste española. Eso fue en el año 1918-19, donde ocurrió la primera pandemia. Y también por H1N1, la misma cepa que está actual, pero con ciertas características distintivas. Okay. Entonces, en esa oportunidad, en 1918, pues esta ha sido la pandemia más devastadora. Se ha calculado, los números se registraron entre 20 o 40, de 40 a 50 millones, algunos autores, algunos investigadores señalan con números más conservadores, pero unos 20 millones de personas que murieron a causa de esta pandemia. Luego, en el año 57, se registró una segunda pandemia, que era una pandemia de origen asiático. Esta era una pandemia con otros subtipos, era la H3N2. Y bueno, también también una magnitud importante, cerca de 2 millones. Que se conoció como la gripe aviar en ese momento. No era la gripe, la gripe aviar fue la que conocimos recientemente en 2004. Ajá. Pero todas estas todas estas pandemias que voy a mencionar, tanto la española como la asiática y otra, la pandemia de Hong Kong en 1968, tienen un componente común que son las aves, particularmente los patos. Entonces, lo que ocurrió fue una mezcla de cepas, entre cepas humanas y cepas aviar. Okay. Entonces, estas cepas, estas pandemias, estas 3 pandemias, la peste española, la asiática del 57 y luego en el 68 también la peste o la gripe, la pandemia de Hong Kong, pues tuvieron su componente aviar. En estos momentos, la pandemia influenza A, H1N1, pues también tiene su componente aviar, pero como mencioné anteriormente, tiene componentes de cerdos, aves y humanos. Eso lo hace un virus totalmente diferente, nuevo. Por eso, doctor, en un principio se mal llamó gripe porcina, aunque usted me explicaba, no se dio nunca en un cochino primeramente, sino que definitivamente se dio en el humano. Pero ese componente de porcino también hizo que se conociera con ese correcto. Nombre. Como se comenzaron los primeros casos, bueno, que ocurrieron, como todos sabemos, en México, y luego se extendió a los Estados Unidos y Canadá. Se llamó inicialmente influenza porcina porque resulta que el cerdo sería el reservorio idóneo, claro, porque el cerdo alberga o tiene la capacidad, se puede infectar con cepas de origen de cerdo, suino, de aves y de humanos. Exacto. Posee los 3 receptores para estas distintas cepas virales. Medio cultivo ideal. Ideal. Sin embargo, al comienzo de esta pandemia, pues no se registró casos en cerdos, sino directamente en humanos. Y luego, pues distintos entes y la industria mexicana veterinaria hizo un llamado general de que no debería llamarse porcina, se está afectando un sector industrial importante y luego la OMS pues sí atendiendo el llamado de estos entes pues cambiaron el nombre y lo que conocemos hoy día como influenza A H1N1 en humanos, ¿no? Ahora, algo que es bien importante, doctor, ¿tiene tratamiento? Porque se ha especulado mucho, se dice, no, si esa vacuna no sirve, si sirve, ¿con qué se está tratando esta gripe? ¿Con qué se están controlando estos casos determinados ya en nuestro país? ¿Y cuál es ese tratamiento específico? Sí, sí tiene tratamiento.
El tratamiento es un medicamento, es un antiviral denominado oseltamivir. Comúnmente se conoce, ese es el principio activo, comúnmente se conoce como Tamiflu. Okay. Y ese es el tratamiento efectivo contra este virus, ¿no?, de esta pandemia. Pero que no debe ser preventivo, además. Tiene que ser que esté detectado y controlado por un médico especialista en esto. Correcto, sí. No, no se debe, el individuo no se debe automedicar, sino debe consultar al médico y luego de su examen, de su evaluación física, etcétera, sus antecedentes, también el aspecto epidemiológico, como señaló el bachiller Cristian anteriormente, pues es muy importante. Y entonces el médico es el que debe prescribir entonces esta droga que va a actuar específicamente contra una de estas proteínas de la superficie del virus, que es la neuraminidasa. Okay. Va a inhibir esta neuraminidasa, entonces el virus no se puede replicar y de esta manera es que sería su mecanismo de acción, ¿no? Podemos aprovechar en este momento de recalcar cuáles son esos síntomas con los cuales se presenta específicamente esta H1N1. Sí, los síntomas principales, fiebre, más del 90-95% de los casos se trata de fiebre. Hay tos, dolor de garganta, también es importante, malestar general. Apetito, pérdida del apetito. Sí, pérdida del apetito, dolor muscular, etcétera. Son síntomas más comunes, pero digamos fiebre y tos son los primeros tres síntomas que señalé, pues son los más importantes. Y algo distintivo de esta pandemia que no ha ocurrido en otros casos, o que lo diferencia de la gripe estacional, de influenza estacional, es la aparición de casos de diarrea y vómitos. Es correcto. También esto fue publicado recientemente en un trabajo en el mes de mayo, en donde se registró, evaluaron los primeros 3 semanas del comportamiento de esta pandemia. Eso fue en los Estados Unidos, estudiaron 642 casos confirmados de esta nueva pandemia y observaron que el 25% de los individuos presentaron, además de los síntomas de fiebre, tos y dolor de garganta, pues presentaron un 25% de los casos, presentaron diarrea y vómito. Es correcto. Y bueno, también es importante, un 9% de estos pacientes requirió hospitalización. Doctor, ¿puede seguir mutando este virus actualmente? ¿Puede ir cambiando y debe estar, por lo menos en Venezuela, el Instituto Nacional de Higiene, alerta a estas mutaciones? Bueno, si puede continuar cambiando, no lo sabemos. Tiene la capacidad para hacerlo. Tiene la capacidad. Vemos que son 3 cepas distintas en una, digamos, pero no lo sabemos. El Instituto Nacional de Higiene, tiene la capacidad para confirmar los casos y, sí, hay la capacidad para saber, con estudios más específicos de filogenia, se pueden estudiar cómo es el comportamiento, cómo ha evolucionado desde el punto de vista genético este virus. Muchísimas gracias al doctor en microbiología, Germán González, quien también estuvo conversando con nosotros sobre las características y de dónde sale este tipo de influencia que nos amenaza en estos momentos. Les recordamos a ustedes, la prevención es lo más importante, tomar medidas de prevención de la salud, como nos decía en la primera parte del programa el bachiller Cristian Gil, en todos los estilos de nuestra vida tenemos que estar intentando tomar medidas para estar sanos. Ya decíamos toser, taparse al toser, controlarse frecuentemente con los médicos y por supuesto lavarse las manos es una de las medidas que se señala muchísimo como la medida más importante, y reducir los saludos con besos, por lo menos en estos momentos, es importante. Ha sido un placer acompañarlos la noche de hoy. Nosotros nos despedimos y será hasta un próximo contacto.